Bueno, como buen núcleo turístico que es las ciudades subterráneas, esta que vamos a ver ahora y la de después, que es la principal, no puede faltar un bazar a la puerta con infinidad de cosas sin orden ni concierto para vender al turista. Afortunadamente no son agresivos, no te atacan para que entres en sus tiendas y les compres, lo cual está muy bien, que puedes pasar desapercibido. Otra característica imprescindibles de Capadocia son las ciudades subterráneas. Hay unas 200 en todo el territorio, la mayoría no se pueden visitar. Hemos elegido dos. Vamos a visitar ahora Kaimakli. Creo que es la más, según lo que he leído, ¿cómo se dice? Claustrofóbica. Eso, perdón. Bueno, os cuento. En los principios de los principios, los hititas construyeron pues sus refugios, que eran unas cuevas, casitas construidas en la primera base para sobrevivir. Luego, al paso del tiempo, llegando a los cristianos bizantinos, poco a poco estas cuevas, casas, se fueron transformando con las generaciones en ciudades. Ciudades de un montón de pisos hacia abajo. Yo me lo imagino, ya estoy flipando de la complejidad. O sea que se han convertido en una gigantesca estructura habitable y defensiva, porque había no solo habitaciones para descansar, sino que había comedores, luego también se construyeron escenarios, o sea, habitaciones para el ganado, luego también había zonas para depositar a los seres queridos fallecidos mientras no se suben a la superficie. Bueno, supongo que os iré contando según la visita, pero esto es un imprescindible de Capadocia, las ciudades subterráneas, y ahora vamos a visitar Kaimakli. Por todas las paredes, y ya sabéis los moteros que antes muerto que el casco arañado. Así que vamos a ver si conseguimos hacer algunas grabaciones, aunque es bastante difícil. Esto está lleno de gente. Debe haber aquí en la cueva unas 1000 personas aquí dentro, porque no paran de venir. Está claro que de todas las zonas que hemos visitado este verano es la más turística cuando hablamos de Capadocia, pero aquí dentro está claro que se concentra un montón de gente, todo el mundo quiere verlo. Vemos un montón de construcciones, así como van bajando los túneles. Voy a ir haciendo alguna grabación para que lo veáis. Pasillos totalmente inclinados que van bajando metros y metros y metros. Sitios como este o como este, que son agujeros que se comunican con otros agujeros, con una especie de aquí para guardar cosas o ahí para tal. No sabemos muy bien, bueno, no lo sabemos nosotros si no creemos que haya nadie que lo sepa.
¿Para qué eran exactamente? Te ponen unos letreros aquí, es lo que se les ha ocurrido. Mucha aireación que hay, por muchas chimeneas, que allí cocinaban y vivían miles de personas escondidas, sin ver la luz del sol, completamente blancos, haciendo vida aquí, con sus distintos estratos sociales. O sea, realmente la vida aquí dentro tenía que ser dura. Entonces, 1800 a 1200 antes de Cristo, los hititas empezaron a excavar para vivir. Poco a poco, hasta los primeros bizantinos cristianos, esto se convirtió en algo mucho más grande. Y los primeros cristianos del mundo tenían que protegerse de la invasión árabe. Y por eso esto se transformó en algo tan grande y tan elaborado. Incluso ahora mismo nos encontramos en una iglesia, o sea que había de todo: cocinas comunitarias, iglesias, sitio para el ganado, sitio para el grano, sitio para la comida, sitio para dormir, sitio para los fallecidos. La elaboración y la construcción de las canalizaciones de aire, de agua y de humo era bastante increíble. Y del agua era impresionante porque no querían que nadie desde el exterior podían contaminar el agua. O sea, estas construcciones por esta gente tan antigua es realmente brutal, no tengo palabra. Y la iglesia que se precia, aunque sea subterránea, no puede faltar la piedra de los sacrificios, que es este pedrusco. Aquí ponían a un joven panza arriba y le sacaban el corazón mientras todavía estaba latiendo. Lo ofrecían a los dioses y lo tiraban por la escalera abajo. Vale, pues aquí estamos en la zona de la despensa. Hay un montón de huecos donde depositaban la comida. Y aquí, se me escapa el nombre castellano, es donde molían el grano de blé para hacer harina, como hoy en día aún en los campos. Aquí había un palo y 3 o 4 personas hacían... Así que es un laberinto. ¿Os acordáis de los túneles de Ho Chi Minh? Pues estos son el doble de altos, pero aún así todo tenemos que bajar en cuclillas, porque si no es imposible. Este es el más largo, 7 metros, pero mira cómo voy bajando. Por supuesto, para no rayar, y lo estoy rayando más que si lo llevara colgado. Joder. Los túneles estos de verdad que son... Cuando os digo que los arqueólogos tienen un montón de imaginación, todos son templos y otras cosas. Y aquí, para el vino, ¿qué os parece? Estaban defendiéndose, escondiéndose bajo tierra, picando todo el día, y aquí guardaban el vino. Para protegerse, en caso de invasión, tenía una técnica muy ingeniosa. Esto es lo que veis de un solo bloque de piedra de muchísimas toneladas, pues con varios soldados, varias personas, rodaban la piedra y cerraban aquí. O sea que... Se encastraba la piedra justamente aquí. Ahí. Entonces desde dentro... Cuando el invasor llegaba, estamos en el 3er piso, pues
Aquí es un espacio muy pequeño, es imposible de mover. No tenían espacio para meter las palancas ni para apalancar la piedra para moverla para adentro, solo se podía mover desde dentro. Desde dentro, porque si os fijáis aquí sí que hay sitio para moverla. Desde esta parte se ponían los soldados y tenían sitio para apalancar y para moverla, desde el otro lado no lo hay. Ahora estamos bajando al cuarto piso, bajo tierra. Montones de habitaciones por todas partes, que entras y entras en una habitación y aquí hay un espacio, ahí hay otro espacio y aquí además hay una escalera, no se va a ver. Una cosa que se me viene a la mente es el tema de los olores. Vosotros imaginaros 5 pisos hacia abajo, 1000 personas viviendo aquí, además con animales, con vacas, con cerdos, bueno, con cerdos, así cerdos sí, estos eran cristianos. O cuando uno se tira un pedo en los pisos más abajo, todos sabemos que eso tiende a subir. Imaginaros los olores aquí dentro. Impresionante, ¿eh? La experiencia en la ciudad subterránea de Kaimekli ha sido realmente muy interesante, sorprendente. Que sepáis que los visitantes solo bajan hasta el piso 4 y que supuestamente la ciudad hace 110 metros de profundidad, según lo que me dijo un guía. Creo que visitar una ciudad subterránea de todas las que hay es suficiente, pero nosotros, enamorados hace mucho tiempo de la ciudad subterránea de Derinkuyu, porque fue la que nos enamoró en los programas de National Geographic, pues hemos decidido venir a verla también. Ahora estamos delante, a ver si se parece o no a la que acabamos de ver, que los túneles eran realmente muy estrechos, muy poco anchos. A ver si esta es igual de claustrofóbica. Vamos allá. Bueno, lo primero que observamos al entrar es que uno puede estar de pie. Los túneles son mucho más grandes, seguramente la gente también era aquí más alta. No eran tan pequeños. La entrada de agua de la calle de algún manantial que llegaba hasta aquí, hasta esta fuente. Estos primeros pisos, lo que vemos es primero la altura. La altura es considerable comparado con la otra ciudad. Derinkuyu tiene los techos más altos y luego vemos mucha parte reconstruida, ¿no? No sé si es porque estamos en el primer nivel y podía estar hundido y lo han reconstruido para que el turista se haga una idea, pero se ve, no se ve, ¿no? Se ve mucha viga y mucho cemento, por lo menos en esta primera planta. Esto de las ciudades subterráneas me recuerda a que sí, tú te puedes defender, te puedes esconder, pero si el enemigo te encuentra, es un enemigo preparado, la cueva se convierte en una trampa.
Lo cual no parece que sea el caso aquí, porque aquí han picado generaciones y generaciones y generaciones de personas, unas tras otras, para poderse esconder de un supuesto enemigo que no estaba tan preparado como para poder acceder a ellas. Cerrando las puertas, parecía que podían aguantar asedios y que podían aguantar todo tipo de cosas, pero si te tapan los respiraderos, si te echan cosas para abajo por las puertas, porque todo baja, o sea, tú solo tienes que echar cosas y las cosas van a ir para abajo. Fuego, petróleo, alquitranes, todo lo que encuentres. Entonces, ¿cómo es posible que los enemigos uno tras otro hayan intentado asediar para saquear estas ciudades y no lo hayan conseguido, ¿no? O sea, que en esta época funcionaba todavía lo de que el que se escondía era más listo que el que atacaba. En este túnel vertical súper profundo, pues era inicialmente una vía de aire para ventilar todo el interior de la ciudad, pero también aprovechaban para que sea con manivelas y gente arriba que subían y bajaban, pues porque tienen que subir comida. No os hacéis idea del diámetro. El diámetro son a lo mejor unos 2 metros, 2 metros y medio, y de profundo unos 50-60 metros de profundidad, para dar ventilación a todos los niveles. Es realmente impresionante. Las dimensiones de esta ciudad no tienen nada que ver con la que hemos visto. Estas son unas dimensiones estratosféricas, o sea, yo no sé cuánta gente cabía aquí dentro viviendo, pero 10, 15, 20.000 personas, 20.000 personas. 20.000 personas no hay en mi pueblo. Impresionante. Aquí vemos otra puerta de este tipo redonda, que en esta parte hay mucho espacio para apalancar y para meterla hacia su encastre cuando está la puerta cerrada, ¿no? La puerta se encastra, sale de aquí y se encastra aquí. Y en el túnel apenas hay sitio, sobre todo si Marí me tapa la luz, se ve todavía aún menos. Se encastra en este hueco y en esa parte apenas hay sitio para poder apalancarla y quitarla. Además de que bastaría con muy poca fuerza aquí para mantenerla cerrada. Y parece que son como niveles, ¿no? Tú vas bajando unos niveles y si consiguen entrar en el primer nivel, cierras aquí y esto queda aislado para abajo. Un poquito más abajo, otra puerta, y si han conseguido entrar hasta más abajo, pues otra puerta, otra semana de picar la piedra esta para quitar, que no tiene nada que ver este material. El material de la piedra no es el material de la excavación. Realmente el tema de la excavación lo tenían muy controlado, conocían el material perfectamente. Estamos a unos 25-30 metros abajo y observamos que este es el único sitio en el que han dejado columnas, concretamente 3 columnas, para aguantar la bóveda de los pisos superiores. Este agujero profundo y oscuro es un pozo. Tenían agua limpia en la ciudad y evitaba que los enemigos arriba pusieran veneno en el agua para matar a todos los habitantes que había aquí dentro. Entonces hay estos pozos de agua que debían recoger veneno. Aquí hay un túnel, entras por ahí, das la vuelta unos 5, 6 o 7 metros y sales por aquí. No hay absolutamente nada. Solamente tienes que dar la vuelta, míralo. Javi, dejadme ahí en los comentarios lo que pensáis que puede ser esto, porque si lo preguntáis a un arqueólogo será un templo. Bueno, los túneles de ventilación están por todo, o sea que tenían coco, ¿eh? Pero la verdad es que aquí en Derinkuyu, comparado con la otra ciudad subterránea, hace mucho más frío. De la muerte. Pero bueno, os hablo casi desde el más allá. Imaginar este agujero
cientos de metros para abajo, cientos de metros de túneles, con estos huecos para velas, solo para iluminación. Imaginaros todo esto iluminado con velas. Voy a ver un equipo de reponedores de velas, porque, joder, o la gente iba con su vela, como ahora vamos con el móvil, la gente iba con su vela portátil. No, en todos los huecos, en todos los sitios, ponían sus velas. Me he pedido evitarlo. Esto lo añadiré a mi biblioteca turística en nuestra Casa Roja. Bueno, os voy a decir una cosa. Antes de hacer un resumen de las ciudades subterráneas, los turcos, sobre todo cuando comen carne, beben lo que se llama ayran. Es como un danone, un yogur líquido, bastante salado, ¿eh? O sea que ellos lo de vino, cerveza y tal mientras comen, no. Agua, té y ayran. Bueno, en la primera ciudad subterránea, Keimekli, solo se ha visto un 5%. Y hemos bajado hasta el piso 4. Aquí en Derinkuyu, que supuestamente, si lo que hemos leído está bien, tiene 13 pisos de profundidad. Pero nosotros, o sea, los turistas, los visitantes pueden ver pues muy pocos. No sé hasta qué nivel hemos bajado. Derinkuyu es mucho más grande, los túneles son mucho más anchos. Pero a mí me pareció un poquito timo, entre comillas, porque lo que ves es muy poco, referente a la distancia que hay bajo tierra. En la primera se alojaban hasta 4.000 personas de golpe, y en la segunda, en Derinkuyu, entre 15 y 20.000 personas. Y qué más os decir, que hacía, sobre todo en la segunda, hacía bastante frío, y por ese motivo los alimentos se conservaban también. También he leído que las personas más ricas estaban en niveles más profundos porque supuestamente estaban más protegidos si había invasión. Esto tampoco se ha confirmado, no está confirmado. Y por último, dicen que hay un túnel de un montón de kilómetros que unen las dos ciudades más importantes de Capadocia. Tenemos dudas porque son muchos kilómetros, lo hemos hecho en moto y es mucho tiempo de cavar. Pero bueno, resumiendo, generaciones y generaciones de familias han cavado bajo tierra para vivir y sobrevivir. Me parece impresionante y algo que hay que ver, por supuestísimo, en un viaje a Capadocia. Una de... Acción. Acción.